Buenas tardes a todos. El día de hoy les vengo a hablar de un tema del que todo mundo está hablando y del que hasta cierto punto hay gran incertidumbre porque aún no se sabe cómo será el regreso a clases presenciales. Así que a continuación les voy a dejar mi punto de vista acerca de este tema. ¿Cómo será el regreso a clases? ¿Qué dice el presidente? El regreso a clases presenciales será en agosto. Llueva, truene o relampaguee. No sé ustedes, pero a mí como que me suena a que es una orden, ¿sí? El regreso va porque va. Pero más adelante vamos a hablar sobre esta frase. También el subsecretario de Salud, López-Gatell, menciona que las clases presenciales se realizarán aun cuando el semáforo epidemiológico esté en rojo. Esta frase también la vamos a analizar más adelante porque como que hay una incoherencia con esto que se está planteando ahorita y lo que ya se había planteado en un programa, en un protocolo de regreso a clases. Para empezar, les voy a mostrar lo siguiente. Hace 4 días abrí una encuesta aquí en el canal en el que realicé la pregunta: ¿considera que es conveniente el regreso a clases presenciales? El 75% de las personas, sean docentes o sean padres de familia, dijeron no y el 25% dijeron sí. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque según los datos que se tienen en el gobierno, esto es al revés. La mayoría de las personas encuestadas quieren volver a clases y solo una minoría opina que no. Y bueno, creo que estamos viendo la opinión pública y la opinión pública considera realmente que no es un error el regreso a clases presenciales, para nada. Sin embargo, se debe hacer bajo las medidas estrictamente convenientes para evitar el contagio principalmente de los niños. Y creo que hasta este momento las estrategias, si es que se tiene alguna, no están convenciendo a la población de que realmente se cuenta con las medidas necesarias para que nuestros niños regresen a la escuela. Y se debe tomar en cuenta una cosa. Mi opinión la estoy dando como docente, pero también como padre de familia. Como padre de familia, no siento seguro a ninguno de mis hijos para mandarlos a la escuela. ¿Por qué? Porque no se tiene lo necesario, ¿sí? No está una estrategia bien planteada que a los padres de familia, al público, logre convencer de que el regreso a clases es seguro. Entonces, por ahí ese es un comentario personal que hago. Ahora sí, vamos a analizar lo que dice el doctor Hugo López-Gatell acerca de pues que el regreso a clases va a ser aún en semáforo rojo. Quiero comentarles a todos, padres de familia y docentes, que hace un par de meses el mismo gobierno, tanto la dependencia de educación como la dependencia de salud, crearon un protocolo, una guía de orientación para la reapertura de las escuelas ante el COVID-19, que es este que les estoy mostrando. En uno de los apartados se menciona lo siguiente: en cada color del semáforo se señalan actividades económicas y sociales que se abren progresivamente y con diferentes niveles de aforo, mientras que las escuelas abrirán hasta que el semáforo esté en color verde. No es necedad de los maestros, no es necedad de los padres de familia que no quieran mandar a sus hijos. Ellos mismos elaboraron esta guía, este protocolo. ¿Por qué? Porque sabían que en cualquier otro color del semáforo existe un gran riesgo para la población estudiantil, específicamente para los menores de 18 años. ¿Y ahora qué dice el doctor Hugo López-Gatell en este periódico, El Financiero? Clases presenciales serán actividad esencial aunque haya semáforo rojo. López-Gatell: hasta el momento no existe evidencia de que con la apertura de escuelas se registren grandes brotes de contagios COVID, dijo el funcionario. Esto no lo puedes saber si no se han abierto las escuelas. Y creo que ya hubo un precedente. ¿Por qué? Porque hace unos meses, en mayo, en algunos estados empezaron a abrir las escuelas porque ya estaban en semáforo verde. ¿Y qué pasó? A la semana, a las 2 semanas, al mes, tuvieron que cerrar nuevamente las escuelas. ¿Por qué? Porque empezaron los brotes. Esto realmente se me hace una gran incongruencia de parte
de estos funcionarios que ahorita estén diciendo que aunque estén en rojo, vamos a la escuela de manera presencial, cuando ya tuvieron un precedente de que no funcionó ni en verde. Creo que a mi parecer las condiciones para el regreso presencial no se encuentran en el país aún. Además, vamos a recordar estos encabezados que no tienen ni un mes. México vuelve a cerrar escuelas, el primer estado en reabrirlas. ¿Por qué? Porque se aceleraron. Creyeron que por estar en verde unas semanas ya todo estaba normal, ya no iba a haber brotes, y al mes tuvieron que cerrar las escuelas. ¿Por qué? Porque empezaron los contagios entre niños. Ahora, el siguiente encabezado es alarmante. Variante Delta. Contagio en los niños aumentó un 84% en Estados Unidos. La variante descrita como la más contagiosa está poniendo en riesgo la vida de los más jóvenes, una de las poblaciones que ha tardado más en inocularse, es decir, en vacunarse. Y peor aún para los niños, que aún no existe vacuna para ellos. Entonces, sí es bastante alarmante que estén apresurando el regreso a clases cuando aún no hay un plan que garantice que los niños no corren peligro. Por último, el encabezado que más ha llamado mi atención en los últimos días. China vuelve al confinamiento por el avance de la variante Delta. Imagínense, China, el país donde se fabrica la vacuna CanSino, que me imagino que en ese país fueron los primeros en suministrarse las vacunas, porque pues ahí las hacen. Nuevamente están en confinamiento, es decir, cerraron todo, todos están en sus casas y por obvias razones las escuelas están cerradas. Entonces imagínense, ¿qué se espera de México? Que este país es el que nos surte algunas de las vacunas. Entonces, sí considero, a mi parecer, que el regreso a clases aún no debería darse. Vamos a ver ahora, entonces, cómo será el regreso a clases según el plan que están ideando en el gobierno mexicano. Para empezar, será voluntario. ¿Qué quiere decir? Que el presidente pues ya dijo, ¿saben qué? Es voluntario, el que los quiera mandar que los mande y el que no, pues que no los mande. Entonces, ¿qué nos deja ahí? Muchos papás se preguntan, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Los mandamos? ¿No los mandamos? Señores, señoras, eso es decisión de ustedes, ¿de acuerdo? Nadie les puede decir sí, mándalo o no, no lo mandes. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, esperemos que no, si hay un contagio, la escuela se tiene que volver a cerrar. Y no vamos a poder culpar es que el maestro nos obligó a ir, es que yo como papá lo quise mandar. No, simplemente esto es una decisión personal y en el que si hay un contagio y la escuela se cierra, no va a ser culpa de nadie. ¿Por qué? Porque esto se puede evitar si se genera un buen plan de regreso a clases. Va a existir también un modelo híbrido. ¿Qué quiere decir el modelo híbrido? Pues que los docentes van a tener que atender tanto presencial como de manera virtual, ¿sí? Para ello, primero en el Consejo Técnico nos vamos a poner de acuerdo para diseñar esta estrategia. ¿Por qué? Porque debemos tomar en cuenta el contexto en el que cada uno trabaja, ¿de acuerdo? Porque estaremos de acuerdo que las condiciones en las que trabaja un servidor no son las mismas que las condiciones en las que trabajan otros. Entonces, este modelo híbrido va a depender del contexto en el que viven tanto los alumnos como en el que trabajan los docentes. Así que, pues, habrá que ver que a final de cuentas todo el trabajo nos va a recaer tanto a los padres de familia como a los docentes. Y por último, otro de los puntos importantes sobre este regreso a clases presenciales es que van a existir 3 filtros. El primero en casa, el segundo a la puerta de la escuela y el tercero en el salón. Pues bueno, en esto sí realmente me gustaría saber cómo se piensa que el primer filtro va a ser en casa. ¿Por qué? Les voy a comentar una anécdota. Cuando inició la pandemia, que todavía no se había regado aquí en México, sino se empezaban a ver apenas algunos casos en algunos estados, pero aquí en México como tal no se había desarrollado. En la escuela donde trabajaba un servidor, la directora dijo, bueno, pues esto tarde o temprano nos va a llegar, así que vamos a empezar a practicar los protocolos. Avísenle a los padres de familia que a partir de mañana, todos los niños que muestren algún síntoma de enfermedad respiratoria
no se presenten a la escuela. Vamos a empezar a prevenir. Se habló con los papás al día siguiente, se les expuso las razones, se les explicó el protocolo y a los 2 días que hablamos con los padres de familia, en mi grupo, les estoy hablando únicamente de mi grupo, 2 niños llegaron con enfermedades respiratorias. Y cuando se les dijo, ya se habló con sus papás de que si tienen estos síntomas no deben de venir. ¿Qué dijeron? Es que dice mi mamá que solamente es gripa. Es que esto no es COVID. Efectivamente, no había llegado hasta acá, pero estábamos hablando de empezar a ser responsables algunos padres de familia y realmente va a haber muchos casos así y espero realmente que los filtros se lleven a cabo como deben de ser. ¿Por qué? Porque de no ser así, recordemos que la variante Delta a quien más está provocando graves reacciones es a los niños y no queremos, considero, que ninguno de nuestros hijos pase por algo así. Entonces, el segundo filtro en la escuela, vamos a necesitar los docentes ayuda del Comité de Participación Social, que está involucrado o conformado por padres de familia, y considero que va a haber muchos que no se van a querer exponer. Entonces, eso también se tiene que verificar. Sin embargo, es fácil decir, siendo un funcionario, se va a hacer esto y esto y esto, porque ellos no se encuentran en las aulas. Ellos no están viviendo lo que nosotros vamos a vivir. No se van a exponer lo que los niños, los padres y los docentes se van a exponer. Pero bueno, esperemos realmente que este regreso a clases presenciales no traiga graves consecuencias posteriores. Esperemos. Y bueno, ya para finalizar les dejo con estas 2 imágenes que me encontré por ahí en internet y que realmente son el reflejo de lo que vamos a vivir si las clases presenciales inician ahora. Cuando los colegios abran, maestro, él me quitó mi cubrebocas. Maestro, él me tosió en la cara. Maestro, él se burló de mi cubrebocas. Acá tenemos a un niño con el cubrebocas en la cara. Entonces, imagínense los que somos docentes, que trabajamos con niños, especialmente en primaria baja, primero, segundo y tercero. Así va a ser posiblemente nuestro grupo. Y en otra, vemos a un padre de familia que le dice a su hijo, esta no es la mascarilla con la que te fuiste al cole, a la escuela esta mañana. Y el niño le responde, no, esta es mucho más chula, mucho más bonita. Me la cambié con Diego y él se la cambió a Lucas. Entonces, tenemos también que platicar mucho con nuestros hijos para que este tipo de situaciones no se dé y nosotros, como padres de familia, podamos protegerlos. Espero que les haya gustado este video tanto como a mí. Recuerden que el saber está a su alcance, solo tienen que tomarlo. Muchas gracias y buenas noches.